Bien, 2 días después de la primera vuelta, Franco Parisi reaparece entonces en la escena presidencial con un objetivo: invitar a Kast y Jara a su programa de streaming Bad Boys. Queremos conversar sobre el perfil de los votantes del candidato Parisi, hacia dónde irán en la segunda vuelta. Gustavo Campos nos acompaña, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Gonzalo. Muy bien, gracias. Gracias por venir. A ver, ¿te sorprende el resultado de Franco Parisi? La verdad es que sí, fue una sorpresa para todos los que analizamos esto. No tenemos aquí por qué engañar a nadie. Sorprendió el caudal de votación que obtuvo y además viene a ratificar un muy mal momento de la candidatura de Chile Vamos, ¿no? Todos esperábamos la competencia entre Kaiser y Matei y la verdad es que, como se dice en hípica, apareció por los palos Parisi con casi un 20% de la votación, lo cual es una sorpresa y es una señal política muy potente. Y esa señal política, ¿cómo se puede, traducir, entender? Porque la manera que entendemos esa señal política, donde casi 2,5 millones de votantes escogieron a Franco Parisi, podrían permitir también, al menos, deducir en parte para dónde se podrían ir, ¿no? ¿Con qué candidatura se podrían ir? Sí. ¿Serán más votantes que les gusta el perfil de Jara o el de Kast? Es la gran duda. Esa es la gran duda. Ahora, ¿qué sabemos más o menos? Primero, que son personas de clase media, media emergente, que apuestan mucho por el mérito que encarna Parisi. Parisi es una persona que viene de un barrio, estudió en el Instituto Nacional, triunfa en Estados Unidos, sabe de finanzas, por lo tanto, son personas que en realidad creen en el relato del mérito y la autosuperación como un factor importante. No esperan que el Estado les solucione todos los problemas, sino que les genere las condiciones necesarias para vivir tranquilos y para que, por sus propios medios, salir adelante. Y en ese sentido, yo pienso además que Parisi recoge otro tipo de voto, que es distinto, que es el voto protesta contra el sistema. Y pese a que Parisi no es un candidato nuevo, lo conocemos, sí, logró encarnar la novedad y logró encarnar el discurso anti-establishment, que por lo tanto él podría estar captando hoy día un voto de rechazo. Y frente a esta segunda hipótesis, uno podría pensar que el voto castigo va a ir siempre hacia el gobierno de turno, sea de derecha, sea de izquierda. Son personas que quieren un cambio, que están criticando el status quo y por lo tanto uno podría esperar que o voten nulo o blanco o se vayan derechamente donde José Antonio Kast para cambiar a esta clase política. El discurso de Parisi tiene harto de anticasta, que lo vimos en Milei, con otro nombre, de otra forma. Por lo tanto, ese voto rechazo va a votar siempre en contra del gobierno de turno, sea cual sea este. Ahora, Kast podría ser también leído como una casta, o parte de, ¿no? Sí, pero hoy día no está en el gobierno. Y por lo tanto, siempre este tipo de perfiles de candidatos apelan al cambio. Y hoy día Kast ha tomado la palabra cambio con mucho más fuerza como eslogan para la segunda vuelta. Además de relacionar permanentemente a Jara con el gobierno actual. Y lo que más le conviene a Kast hoy día es convertir la elección en una especie de plebiscito respecto al gobierno. Y en eso, en primera vuelta, el presidente Boric le facilitó mucho la construcción de ese relato. Vamos a ver cómo actúa esto, pero él permanentemente hablaba de la candidata del gobierno, la candidata de la continuidad, y por lo tanto la estrategia de él es, bueno, evaluemos el gobierno. Si no están de acuerdo con el gobierno, yo soy la alternativa. Ese es el relato que está construyendo y que puede resultar atractivo para un número no menor de votantes de Parisi. Ahora, la gente logra entender o hacer suyo el mensaje de Janet Jara, yo no soy el gobierno, en la medida que participó en él. Es difícil sostener, porque ella tiene dos grandes piedras en su mochila. El primero, la militancia comunista, que hoy día lo ha resuelto relativamente y en un contexto de votación no tan politizado, sobre todo pensando en Parisi, no es tan relevante. Pero el haber sido parte de un gobierno le dificulta el desmarcarse del propio gobierno. Por ejemplo, es difícil sostener de haber sido ministra del Trabajo y hoy día proponer una baja de sueldos del aparato público. Es difícil sostener muchas propuestas que uno se pregunta, bueno, pero si ella era parte del comité político, por lo tanto, es algo que tiene que resolver y es algo que además discursivamente no le va a gustar a sus bases. O sea, que ella ya está apareciendo a criticar al gobierno de manera muy fuerte, eso a sus bases no les gusta. Lo entienden porque es una movida estratégica, pero les va a generar cierta incomodidad y cierta inconsistencia en el relato. Ese es el gran desafío de Jara hoy día.
Claro. Ahora, Parisi va más allá de su éxito personal, sino que también del partido de la gente. O sea, consiguieron 14 parlamentarios. Y hoy día, presidente o presidenta, presidente quien salga, sin un Congreso a favor o al menos que tenga posibilidades de pirquinear votos, no logra echar a andar reformas o cambios sustantivos que permitan cumplir con los programas. Entonces, Parisi hoy día sí que puede ser una bisagra permanente. Efectivamente. Si es que ordena a sus diputados, porque la otra vez se fueron varios. Ese es el gran supuesto, Gonzalo. O sea, si es que logra ordenar. Y él, en definitiva, ha dado señales de que sí, pero si miramos la historia, la verdad es que el PDG no ha tenido un comportamiento muy disciplinado hacia atrás. Además, tenemos la figura de Pamela Giles, lo cual hace prever un conflicto importante en términos de quién va a liderar efectivamente la bancada, porque va a ser ella la que va a estar en el Parlamento, no Franco Parisi. Por lo tanto, él también hoy día tiene al interior del partido algunos riesgos importantes. Y por otra parte, también hay que decir que hay un diputado electo, Javier Olivares, que también ya dio una señal de que él apoyaría a Kast, lo insinuó, por lo tanto no han pasado ni 3 días y ya estamos viendo algunas fisuras en el partido de la gente en términos de los parlamentarios electos, lo cual hace prever que va a ser un partido bisagra, pero muy difícil de controlar. Yo creo que la negociación va a ser más a uno con esos parlamentarios que como un bloque granítico en el Parlamento. Ahora, ¿le funcionará esto de la consulta digital a Parisi? Dijo que va a ser una consulta digital para dirimir a quién en definitiva recomendar a su gente de apoyar. Claro, pero entiendo que la condicionó la participación de Kast y Jara de un podcast. Del programa Bad Boys. Claro, sí. Y la verdad es que si eso ocurriese, yo lo veo difícil, sería una medida de desesperación de ambos comandos, pienso yo, asistir a ese programa. Pero si lo hiciesen, a él también lo dejan en una muy mala posición. Yo creo que el mejor negocio para Parisi es no endosarle los votos a nadie. No meterse. No meterse, seguir especulando, que lo hace muy bien, nos tiene estos días en vilo, pendientes de lo que va a hacer o no, pero si él endosa el voto, pierde precisamente su poder negociador. Y por lo tanto, él hoy día lo que está haciendo es especular respecto a un apoyo, pero yo creo que no lo va a manifestar de manera concreta, porque de lo contrario se le cae gran parte de su discurso. Cuando tú te sientas a negociar con quienes has criticado sistemáticamente, se te cae el discurso de que eres alguien que no negocia con los mismos de siempre. Y eso, en política, es un problema grave. ¿A quién le puede funcionar más hacer suya las propuestas de Parisi? ¿A Jara o a Kast? Porque Jara ya ha escogido algunas cosas del programa de Franco Parisi, tal vez para cautivar a esas personas, como por ejemplo el tope máximo de remuneración para asesores de 5 millones de pesos. A Kast entendemos que el jefe de su equipo, que es Esquella, ha aparentemente tenido contactos con el PDG, pero no ha habido un mensaje de, mire, yo voy a tomar esto, otro. O sea, Jara ha sido mucho más expresa en eso, ¿no? Bueno, Jara ha sido más expresa básicamente porque necesita más los votos. En ese sentido es ¿Una ella. medida desesperada? No sé si desesperada, pero en el fondo da señales de necesidad, porque en definitiva es ella la que tiene que tener un crecimiento importante. Recordemos que ella competía sola en la centroizquierda, por lo tanto su margen de crecimiento está principalmente concentrado en el votante de Parisi. A diferencia de Kast, que si bien lo necesita, no es imprescindible. Si Kast logra ordenar la votación de derecha, uno podría pensar que con relativa holgura va a ser presidente del país. Por lo tanto, Janet Jara lo que está haciendo es jugarse por un bolsón de votos que necesita para que su candidatura sea viable en segunda vuelta. Claro. Por eso la inmediatez, inclusive en el discurso, apenas se conocieron los resultados, inmediatamente hace guiño a Parisi de manera muy directa, e inclusive a Matei. Ella necesita los votos, ella es la que tiene más que arriesgar, por lo tanto es la que ha dado esas señales de adoptar las medidas de Parisi. Ahora, igual le tiene difícil, porque supongamos que capturara todo el voto de Parisi. Si ella hubiera sacado un 30% o un poquito más, podría ser. Pero no sacó el 30%. No. Sacó 26%. Sí. Y más el 19% o algo por ahí de Parisi no le da para acercarse al 50%. Por eso mismo tiene Porque es difícil, que votos de Matei se vayan a Jara. Es más difícil, ¿no? Sí, es más difícil. Y es difícil también que todos los votos de Parisi se vayan a Jara. Todos.
Claro. No, la verdad es que por eso ella es la que tiene que tomar la iniciativa. Y en eso está, en eso está. Por lo tanto, acogió inmediatamente el discurso, pero la duda razonable es si el votante de Parisi le va a creer o no. Porque, como decíamos al comienzo, ella representa el gobierno actual y Parisi fue muy duro con el gobierno actual. Por lo tanto, que hoy día ese votante tan crítico del gobierno de Gabriel Boric vote por ella se ve muy complejo en términos políticos. Sí. Ahora, en la segunda vuelta, ¿hay alguna chance, crees tú, para Janet Jara? ¿Qué tendría que pasar para que fuera, digamos, una competencia disputada, competitiva? Bueno, lo que tendría que pasar es primero que un gran número de votantes de Parisi se vayan hacia esa candidatura, lo cual ya es muy difícil. Segundo... ¿Qué crees más posible? ¿Que ocurra eso? Ya dijiste que es difícil, o que aumenten los nulos. Yo creo que es probable que aumenten los votos nulos o blancos, en ese sentido. Sí, es muy difícil discursivamente comprender cómo alguien sostiene, porque al final a los votantes igual les importa la coherencia interna. El decir, oye, ¿por qué ahora votas por Jara si votaste por Parisi? Esa explicación a las personas les pesa, ¿ya? Y por lo tanto, sostener esa explicación es mucho más compleja inclusive que pasarse a Kast. Solo porque Kast tiene a favor la idea de cambio, porque representa un cambio de coalición gobernante. Entonces yo creo que ella lo tiene muy complejo en términos de obtener esa votación, pero es un supuesto, es algo que debería pasar y es lo que está haciendo. Yo me parece que es correcta la estrategia, apuntar derechamente a ese segmento de la votación. Y lo otro que tendría que pasar es que Kast cometa muchos errores no forzados. Yo creo que esta, como es una carrera, si bien queda poco tiempo, se puede ganar no solo por los aciertos, sino por disminuir lo más cercano a cero los desaciertos. Si no, miremos la campaña de Evelyn Matei. Y por lo tanto, en la medida en que Kast se mantenga en su libreto muy bien aprendido y ensayado. Muy cauteloso, sobre todo el último semestre. Efectivamente. O sea, a Kast no le han logrado sacar una frase sobre temas valóricos, por ejemplo. Y todos sabemos lo que piensa, pero estamos esperando a ver si dice algo que puede sonar impopular. Por lo tanto, yo te diría que esas son las dos grandes Y además la justificación que ha puesto sobre la mesa para no hablar de esos temas puede tener una buena lectura, porque él dice, a ver, no voy a hablar de esto no porque me perjudique directamente si todo el mundo sabe lo que pienso, sino que porque tengo la convicción que estas no son las prioridades que hoy día tiene la gente. Y en eso puede tener razón. Suena bastante sensato, y volviendo al tema de los votantes... Además dijo que no se iba a meter en ese tema porque es un gobierno de emergencia. Ese es el mensaje. Mira, yo tengo dudas razonables de si es sostenible o no mantener esa posición de no pronunciarse respecto a algunos temas. Sobre todo porque, pensémoslo así, en un debate de 8 candidatos es más fácil no referirse a algunos temas. Claro. Pero cuando son 2, es inevitable abordar esa temática. Por lo tanto... ¿Y querrán ir a los programas, a los debates? Porque la verdad que da la impresión que, bueno, Janet Jara ha dicho que sí a todos, pero yo no sé si José Antonio Kast. No, él está en una posición hoy día de elegir. Él hoy día tiene la posibilidad de manejar mejor esos timing, y por lo tanto, como no está tan necesitado de votos, puede escoger un poco sus segmentos, su asistencia, pero si abusa de aquello y empieza a ausentarse significativamente, puede pagar muchos costos, porque empieza la especulación. No quiere ir porque no quiere que sepamos lo que piensa. Entonces, tiene que ser muy cauteloso. Por eso los errores no forzados, Gonzalo, pueden ser clave en esta segunda vuelta. ¿Hay una diferencia del resultado de Franco Parisi respecto a la última elección donde obtuvo un 11% aproximadamente? Sí. Bueno, ahora subió bastante de manera notoria y con un resultado mucho más ampliado dentro de muchas regiones del país. Antes como que se concentró su éxito en el norte, pero ahora fue mucho más allá de los mineros. Efectivamente, si tú revisas en detalle, a lo mejor no ganó en el sur, pero salió segundo. Claro. En muchas regiones del país, disputándole a Kast el primer lugar. Por lo tanto, él hoy día nos está hablando de un Chile que lamentablemente no conocemos tan bien, pero que uno podría decir que como hablábamos al comienzo, conecta con esta idea del mérito. Probablemente es el Chile que no accede a los subsidios, es esta clase media que no es ni tan pobre ni tan rica y queda un poco abandonada por el Estado,
que ve que además las oportunidades que tenía antes, como que el hijo estudiara en el Instituto Nacional o en el Liceo 1, ya no corren, y por lo tanto está entre castigando a la clase política y pidiendo una renovación. Ese es un poco el perfil de Parisi, y en ese sentido las candidaturas de Kast y Jara tienen un gran desafío para conectar con ellos, porque como tú bien decías, ambos son parte del establishment y tienen que demostrarle que sí son capaces de leer este Chile que existe hace rato, pero que está un poco postergado. Claro. Ahí va a estar la clave. ¿A quién le va a querer más la gente esto de cambiar? De que las cosas no se sigan haciendo igual. Sí. Y son eslóganes que funcionan. Porque me acuerdo que una de las claves de la campaña, que fue muy competitiva entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, que casi empataron, tuvo una diferencia de 60.000 votos, una cosa súper estrecha. Joaquín Lavín fue el primero que puso ese eslogan, Viva el cambio. Él planteó y apelaba frecuentemente a que el cambio iba a significar una oportunidad de mejorar las cosas, porque ya venía de más de un gobierno de la concertación, ¿no? Antes había estado el presidente Elwin, el presidente Frey, como ahora nos toca a nosotros, hagamos las cosas distintos. Kast un poco está apelando a eso. Está apelando a eso, Gonzalo, pero pensemos que la alternancia en el poder ya se ha vuelto una regla en nuestro sistema político. Digas lo que digas, el famoso péndulo. El famoso péndulo. Que es por la insatisfacción permanente, ¿no? La gente percibe que quien esté no te resuelve las cosas, vamos por el otro. Sí, y agreguémosle a eso que tú señalas, que comparto la necesidad de inmediatez. Nosotros hoy día tenemos un ciclo político de 4 años. Entonces, es muy corto para resolver los problemas de fondo. Por lo tanto, cuando vemos esta necesidad de respuestas rápidas a problemas complejos, naturalmente que las personas tienden a mostrarse insatisfechas. El gobierno que en los 2 primeros años no logra meter el gol, ya es muy difícil que lo haga porque empieza después la curva descendiente. Ahora, yo no sé si los chilenos quisieran volver a 6 años como en el gobierno de Lagos, porque imagínate, sale un gobierno malo, 6 años sería una eternidad. Bueno, y si eso es así, entonces lo que la ciudadanía necesita son políticos que se pongan de acuerdo, a lo menos en lo mínimo. Y ahí es donde la institucionalidad, en particular los partidos políticos, no han estado a la altura. Y eso es lo que está castigando a la gente. Los voy a sacar una y otra vez, voy a hacer que se cambien una y otra vez y voy a tratar de votar por alguien que me ofrezca algo diferente. Nos está dando una señal clara. La pregunta es, ¿qué están haciendo los partidos políticos hoy día con esta señal de Parisi, aparte de sacar cuentas no tan amargas? Claro. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo procesan? ¿Cómo lo traducen en iniciativas? Ese es el gran desafío. No sacaron una gran ventaja, pero a la derecha le fue bien en la Cámara de Diputados. Perdón, sí, el oficialismo perdió más. Y en el Senado quedaron un poquito más empatados, pero igual con una leve ventaja de la derecha. O sea, si logran mantener el orden dentro de esos votantes del sector, podrían avanzar tal vez en algunas cosas. Sí, pero fíjate tú que las caras del día domingo no eran de celebración. No eran de ventaja. Y eso te dice que en el caso de la derecha ellos esperaban más. Deben de la derecha. Porque más allá, sí. Porque claro, para Renovación Nacional fue un terremoto todo lo que perdieron, pero además se les cae la candidata que estuvo liderando las encuestas por tanto tiempo y cae detrás de París. Y entonces fue una derrota muy dura para Chile Vamos. De hecho, ya se está hablando de Chile Fuimos, que el conglomerado ya no tiene sentido. Sí. Bueno, en el caso de la candidatura de Matei, la verdad es que yo te diría que una cosa, yo creo que un gran aprendizaje que uno podría tomar es que una cosa es tener buenos equipos para gobernar y otra cosa es tener buenos equipos para ganar las elecciones. Y son cosas totalmente distintas. O sea, puedo tener un muy buen equipo en salud, economía, etcétera, pero si no tengo equipo para ganar campaña, no soy capaz de planificar una maratón y la confundo con 5 carreras de 100 metros planos, naturalmente que tengo un problema. Las elecciones se ganan con votos, no con buenos equipos. Entonces, tú puedes, la tecnocracia que se apoderó de esa candidatura es la que mira con desdén la política, la considera como algo de segundo orden, y hoy día tenemos los resultados que tenemos. Evelyn Matei nunca le habló a ningún segmento de la población de manera clara, pese a que fue por muchos meses la candidata favorita. ¿Qué nos quedó de Evelyn Matei, de su candidatura? La idea del cáncer como emergencia sanitaria, el subsidio para la vivienda, 2 propuestas que a mí me suenan fuertes, que resuenan un poco en la ciudadanía, y el resto una candidatura totalmente plana.
pese a que tenía los mejores equipos. Entonces, hoy día Chile Vamos tiene que hacer un recuento respecto a su relato, en qué creen, qué piensa Chile Vamos, en qué están de acuerdo los partidos que la conforman y en qué no. Y esa respuesta hoy día la ciudadanía no la tiene. ¿Se nota más en los republicanos y los libertarios? ¿Hay más nitidez en sus objetivos, en sus convicciones? Sí, por supuesto. O sea, sin ¿Te duda. gusten o no, digamos? Por supuesto. O sea, uno no les queda ninguna duda lo que piensa, por ejemplo, Kaiser. Basta ver su cierre de campaña. Que no le fue mal. No le fue mal. Y yo creo que le habría ido mejor si es que no se hubiese dado algunos gustos ideológicos de último momento, como la tercera estrofa en el cierre de campaña, lo de Campillay, etcétera, que en definitiva fue el único candidato, Gonzalo, y esto yo creo que es importante, que apeló a la lógica del sí y el no, que quedó completamente superada en esta elección, pero él fue el único que retrotrajo el discurso hacia esa época. O lo llevaron a eso. O lo llevaron a eso. Le preguntaron varias veces por Krasnov y por todo el tema Punta Peuco. Claro. O sea, Lo llevaron a eso, pero acá también le han preguntado y no ha pisado el palito, como se dice, ¿no? Por lo tanto, hoy día en ese sector, los libertarios, tú ves un relato que puedes compartir o no, pero más nítido. Y en el caso republicano, ellos tienen una base matriz ideológica bien importante que está vinculada al movimiento gremial. Yo diría que republicano es la UDI de los años 90 y por lo tanto tienen referentes y uno puede encontrar cierta base conceptual en lo que ellos creen y piensan. Y Chile Vamos, que se supone que tiene la complejidad de ser más diversa, probablemente tenga más dificultades, pero no sabemos nada de lo que piensan, sino que simplemente es un pacto electoral. Y esa es la dificultad que hoy día han tenido para establecer un relato. ¿Te ves a Parisi negociando con los republicanos, por ejemplo, en una eventual participación en el gobierno de Kast, si es que llega a la moneda? Yo me acuerdo que el presidente Piñera intentó varias veces convocar a personajes de la ADC. Logró algunos apoyos por ahí, pero esos guiños, ¿tú crees que se podrían dar en este caso con el PDG, con Parisi? O sea, los intentos de que existen deben estar ocurriendo. El teléfono de Parisi y sus acompañantes debe estar lleno de mensajes y llamadas. Ahora, ojo, yo creo que el riesgo que corre Republicanos o la candidatura de Jara de sentarse a conversar con Parisi es alto, porque las posibilidades de que él salga de la reunión y diga no me ofrecieron nada, claro. Tranquilado. En vez de ganar, pierde. Claro, porque en el fondo es un gesto. A ver, en política las cosas son lo que son, pero también lo que parecen. Y cuando un candidato que salió tercero, logra sentar frente de sí a los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, es una señal política de poder muy importante. Y de debilidad. Y de debilidad de los candidatos, de necesidad, claro, de desesperación inclusive, si uno quisiera. Por lo tanto, no es tan inocuo ir conectarse al Zoom con Franco Parisi o llamarlo a negociar. Puede ser más dañino que más beneficioso. Sí, claro. Además, de pronto, a mí al menos me da la sensación que cuando se empieza a hablar de cómo disputamos los votos de Parisi, se está ejecutando un menosprecio y es subestimar a la gente, porque en el fondo los votos no son del candidato. Efectivamente. ¿No? La gente toma una decisión y no necesariamente actúa en manada, digamos, ¿no? Entonces, es fuerte, encuentro yo, el debate de cómo vamos por los votos de Parisi, si en el fondo esta es una nueva elección, donde a lo mejor ese bolsón de gente que apoyó a Parisi, que fue mucha, más de 2,5 millones de personas, van a hacer una nueva lectura completamente distinta en este escenario, que perfectamente puede ser, no voto por nadie, no me gustan los dos, mi candidato quedó fuera, chao. Bueno, si adherimos a la tesis de que estos votantes no son ideologizados, no están altamente politizados, yo creo que ellos no están hoy día, no se levantaron el lunes preocupados por quién iba a votar en la segunda vuelta, sino que esa decisión la van a tomar los últimos días, van a esperar el desempeño de las candidaturas, van a esperar la franja, los debates, etcétera, los TikTok, etcétera. Claro. Por lo tanto, esta discusión que hoy día tenemos es más bien una entelequia para un votante que en realidad la política es un tema que le puede importar un poco, pero que no le quita el sueño. Ahora, igual hay todavía un votante que no vota, pero por ningún motivo por la izquierda, o por el Partido Comunista, o por la izquierda, en verdad. Y así también existe otro que por ningún motivo vota por la derecha pura como la de Kast. O sea, hay algunos que o anulan o van a ir
por la esquina contraria. Sí. En eso, recordemos la frase del mismo Parisi, pues, ni facho ni comunacho. Claro. Y hay un Chile que efectivamente piensa eso, que no está en ese eje, sino que está en un eje de cómo el Estado los ayuda o simplemente cómo el Estado no los molesta en su vida. O se las facilita de alguna manera. Idealmente, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que ve la gente? Que le cobran IVA, que le cobran contribuciones, que el colegio público no es bueno, que la salud pública no funciona. Un Estado que no les da certezas, ¿ya? Y en ese contexto, y esa no es una discusión ideológica para ellos, sino que es un tema más bien de cómo funcionan las cosas. Y por lo tanto, una clave, yo creo, para los dos comandos que siguen en carrera es conectar con ese relato. No tecnocráticamente, sino en lenguaje simple y concreto, tal como lo hizo Franco Parisi. Él tiene un gran mérito en eso, es un gran comunicador. Y tal vez no hay que ser tan gran comunicador, porque, o sea, lo que uno espera a lo mejor no es que te vendan la pescada, como se dice, sino que efectivamente hay una detección de cuáles son las cosas que hoy día nos importan a los ciudadanos, ¿no? Y qué pone sobre la mesa para lograr esos objetivos. Hechos concretos, no discusiones abstractas o discusiones que me importan un perico. O sea, quiero salir seguro, quiero volver a mi casa, no quiero seguir pagando tanto por cosas que a lo mejor no tienen que ser así, quiero que mis lucas se ocupen bien, no quiero que se despilfarren, lo que tú dices, ¿no? Quiero una escuela que prepare a mis hijos de buena forma para que tengan un mejor porvenir, no de mala calidad. O sea, sí. No hay que ser muy mago para hacer esas lecturas. Bueno, concuerdo contigo. Y lo increíble de esto, Gonzalo, es que pareciera ser que la clase política hoy día se acordó que los precios de los pañales importaban, que el colegio público y la calidad de la salud importaban. Ese es el problema. Por eso es que el voto Parisi puede estar representando no solamente una adhesión a ese candidato, sino un rechazo a los mismos de siempre. Y a esa incapacidad de conectarse con el Chile que podríamos denominar un poco más real, que es el del día a día, el que tiene que pagar las cuentas, el que le hace sentido que le saquen el IVA a los remedios o a los pañales. Esa desconexión de la ciudadanía es la que el votante de hoy día está castigando a través de una candidatura con Parisi. El tema es que es un 20%. Harto. Bien, muchas gracias, Gustavo, por venir esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien.